Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy lunes empezamos luego de un fin de semana bastante agitado en lo político. El señor presidente encargado, el señor José María Balcázar, ya escogió primer ministro. Será Hernando de Soto, de 84 años, el que lo acompañará en su gestión. Y, por supuesto, hay que recordar que el actual presidente tiene 83 años. Asunto que ha llamado, hay que decirlo, bastante la atención. Mientras tanto, hay una guerra feroz. Rafael López Aliaga lidera las encuestas, pero está estancado, no se mueve, no sube. Y sus contendores comienzan a subir. Eso ha hecho que el día de ayer desate una ofensiva contra la mafia que está en el poder, contra el pacto mafioso que está en el Congreso. Y Renovación no está en ese pacto mafioso, no está en ese Congreso, no vota o ha votado durante mucho tiempo con ese pacto. Es un asunto un poco esquizofrénico, pero digno de ser escuchado. Vamos a hablar de todo esto el día de hoy, vamos a tener invitados también, preguntas del público también, pero antes de todo eso tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y como les contaba, durante este fin de semana se ha conocido ya quién va a ser el primer ministro del Perú, o el presidente del Consejo de Ministros, como decimos en nuestra Constitución. Va a ser Hernando de Soto, una persona que tiene una larga trayectoria, se hizo muy popular en el mundo por un libro llamado El Otro Sendero, que se publicó en 1986 en coautoría con Enrique García y Mario Ioellini, coautoría que él se encargó de negar después y que finalmente le hicieron recordar que sí existía. Este es un detalle de la biografía política de Hernando de Soto, hay muchos más, pero me dicen que tenemos que hacer, antes de ir a todo este tema, la mención correspondiente de esta hora. Y vamos con Audiphone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audiphone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y el tema es este. Hernando de Soto ha defendido, entre otras cosas, durante su larga vida política, a la minería ilegal. El año 2014 tuvo un debate fuertísimo en tiempos de Ollanta Humala para decir que Conga iba, pero íbamos todos y se legalizaba toda la minería ilegal en el Perú, ¿se acuerdan? Y luego ha sostenido varias veces que en el Perú se puede hacer lo mismo que con los esquimales en Alaska. Tiene contactos muy directos con poblaciones indígenas en Canadá y en los Estados Unidos, básicamente en Alaska, a los que, ¿no es cierto?, promociona en el modelo que tienen en el hemisferio norte de explotación petrolera. Es decir, en Latinoamérica y buena parte de Europa tenemos un sistema por el cual los recursos naturales son de propiedad de la nación, es decir, de todos nosotros. Todo lo que está en el subsuelo es de propiedad de todos nosotros, de la nación. En el hemisferio norte, todo lo que está bajo el subsuelo es de propiedad del dueño del suelo. Entonces, si la comunidad indígena es dueña del suelo, lo que está debajo es de ella. Son esquemas de explotación completamente diferentes. Nosotros tenemos un esquema de concesión. El Estado le concede al particular la explotación del subsuelo. Esto se explica, y se le ha explicado a De Soto 1.000.000 de veces, pero insiste en el tema de las comunidades indígenas como modelo de explotación capitalista cuando no tiene nada que ver. Tendríamos que cambiar la Constitución y todo el esquema de explotación de recursos naturales a nombre de la nación para pasarlo a privados. Es un viejo tema y una vieja pelea. Pero en el camino decidió que la mejor forma de empujar sus tesis era
legalizar la minería ilegal. Es increíble, pero cierto lo que les estoy contando. De Soto se dedica a la consultoría internacional y últimamente se hizo famoso por aparecer en los Epstein Files, correos electrónicos revelados por las autoridades federales de los Estados Unidos, liberados por millones, donde una persona que no está identificada, se presume una amiga de Epstein, le dice que ha tenido una reunión con De Soto y que francamente le parece un embustero, un bluff, todas estas ideas, y que se portó de una manera además muy grosera con esta persona. Es lo que hay. De Soto aceptó inmediatamente. Y esa es la noticia, ¿verdad? De Soto será el nuevo primer ministro del gobierno de Balcázar. Pero de ahí vino ayer un comunicado, porque ¿por qué les he contado esto de la minería ilegal y de los nativos americanos? Porque trae cola, pues. Sacan un comunicado de presidencia de la República del Perú, ¿ok? El comunicado anuncia que De Soto ha aceptado ser primer ministro. Hasta ahí todo muy bien. El problema es el segundo párrafo, ¿no? En el primer párrafo, Hernando De Soto será el presidente del Consejo de Ministros. Muy bien. Tuvo una reunión de trabajo, el presidente de la República, todo muy bien. La juramentación del gabinete de Soto se realizará mañana, martes 24 de febrero. Muy bien. Y hay un último párrafo que dice así: como parte de acciones simbólicas futuras, está prevista una visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá con el propósito de tender puentes y promover la unión del cóndor y el águila, así como intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas. ¿What? O sea, prioridades, ¿no? O sea, Arequipa se está ahogando. Hoy día se prevén más lluvias que van a caer en Caima. O sea, hay un problema serio en Arequipa. El cóndor y el águila. Tenemos un problema de delincuencia durísimo. Ya no menciono la cantidad de muertos que hay porque, pues, ustedes saben, nosotros no cubrimos noticias policiales. No cubrimos policiales porque tendríamos que dedicar horas de horas al día, y eso lo hacen otros medios, a cubrir policiales. No es prioridad. El estado de emergencia ya terminó, no lo han reanudado. No es prioridad. Nada es prioridad, salvo la visita que va a hacer De Soto a Canadá y a los Estados Unidos a reunirse con líderes indígenas. En un premierato que debería durar 5 meses. Es su primer comunicado. O sea, la única explicación que yo tengo es que estos dos señores de 84 y 83 años están completamente fuera de la realidad. Porque además viene con foto. No es un error, no, de alguien que escribió un... No, viene con foto. ¿Ah? Esa es la oficina de Hernando De Soto, que está llena de cuadritos, y sostienen, ¿no?, este símbolo del águila y el cóndor, aunque me parece que ese es el colibrí de Nazca, pero en fin. ¿De qué? Hello. Estamos hablando del Perú. ¿Esto es el Perú? Yo de verdad no entiendo nada. El señor Balcázar dio un discurso la semana pasada, el día que juramentó, que era un disparate completo, que iba de Platón. El otro día le dijo un reportero de Latina que él había leído a Sócrates y el reportero le dijo que Sócrates no escribió nada. Nada. El que habla de Sócrates es Platón. Conocemos a Sócrates por Platón. Eso te lo enseñan en filosofía, segundo ciclo de letras en la Católica, ¿no? No sé. Pero la verdad es una cosa tan disparatada lo que estamos viendo, pero tan disparatada que uno piensa a veces que estamos viviendo en un manicomio. ¿Qué tiene que ver el águila americana con el cóndor? ¿No? ¿De qué estamos hablando?
podrían improvisar un poquito menos, porque todo esto es fruto, por supuesto, de la absoluta improvisación. Y sirve para distraernos, ¿no? Porque el tema de fondo es este. Este martes se va a definir quiénes son los ministros. Y ahí vamos a ver algo de lo cual todos hemos hablado. ¿Cuál es el pacto? Hoy López Aliaga se ha dedicado, como les digo, en una ofensiva muy grande, porque no está creciendo en las encuestas, a atacar al pacto. Después vamos a regresar sobre él con noticias electorales, pero el pacto es el pacto de los ministerios. Y sí, efectivamente, tal vez el de salud sea el más peleado. APP conserva el Ministerio de Salud desde hace ya bastantes años, pero Perú Libre lo quiere retomar. Los dos partidos, Perú Libre y APP, que han controlado el Ministerio de Salud en los últimos 5 años, lo único que han causado es un daño tremendo a la salud pública. Solamente tienen que darse una vueltita por cualquier establecimiento de salud para ver las consecuencias de este liderazgo. Pero ahí están que se sacan los ojos. En vez de poner gente técnica y profesional en servicios críticos que están en una situación de crisis, no, se están sacando los ojos por los ministerios. Y APP ya le dijo, no me des el mío, pero conserva a los ministros que ya tenía Gerí en el plano económico. Y acá viene un asunto, bueno, vamos a ir a eso en un instante, pero primero vamos a un asunto que tiene que ver con el carácter del presidente Gerí. Perdón, Gerí no, discúlpenme, lo cambian todas las semanas. José María Valcárcel. Ayer Panorama reveló que el señor tenía que presentarse a concurso el año 2005, a concurso ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura buscando su ratificación. Y no había publicado nada. Y les dan puntaje por publicaciones. ¿Y qué se le ocurrió? ¿Qué brillante idea se le ocurrió? Plagiar la tesis de su hijo, que se había graduado de abogado, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica. Y como la tesis estaba muy bonita, muy buena, lo que hizo fue copiarla entera. Medidas autosatisfactorias se llaman. Y no solamente eso, sino que en los agradecimientos y dedicatorias se la dedica a su hijo, a quien le agradece por las traducciones y toda la ayuda que le ha dado. Este es el presidente del Perú. Completito. Todo, hasta las notas a pie de página. Todo lo publicó como un libro de él. ¿Para qué? Para ganar puntos en un concurso. Igualito que Dina Boluarte. Igualito que Pedro Castillo. Igualito. Es una manera de vivir. Es una manera de ser que está en la política peruana. El vicio se llama credencialismo. Es la idea de creer que porque tienes un papelito que dice que eres doctor, eres doctor. No eres doctor, pues. Eso dice el papelito. No tienes los requisitos para ser doctor. Y ustedes han visto en esta mesa, cuando entrevisto candidatos, que más o menos se nota, ¿no? Los que traen 3 doctorados y 5 maestrías, más o menos se nota bien rápido la calidad de sus estudios. De repente, en la suma de todas las cosas, de repente algo han mejorado en la vida. Bueno, el señor Valcárcel quería tener su puntaje perfecto para que le valiera en su ratificación como juez. De mucho no lo sirvió. El 2011 lo expectoraron del Poder Judicial. Pero con la tesis del hijo. Ya prescribió todo. Prescripción es una palabra favorita en estos días. Ya prescribió todo. Entonces no le pueden hacer nada. Y resulta que el presidente del Perú se plagió un libro entero. Bueno, Dina Boluarte también. Dina Boluarte hizo la misma jugada, solamente que fue coautora con 7 para escribir un libro que además nunca se publica, nunca se difunde. Le mandan los ejemplares a la Biblioteca Nacional y ya está. Nunca se puede, es solamente para el requisito, es la credencial para la postulación del puestito, para llenar el perfil. Ese es el nivel intelectual que tenemos hoy en el Perú. Muy bien.
¿Cuántos procesos tiene Balcázar, por favor? Tiene varios, ¿no? Tiene que responder al ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque por el dinero que se llevó. Es un desfalco. Él dice que es una leyenda negra, una narrativa, como dicen ahora. No, está denunciado y citado en junio para presentarse a juicio oral. Tiene que defenderse. También tiene la denuncia constitucional encarpetada en el Congreso de la República, guardada en el Congreso de la República, por tráfico de influencias con Patricia Benavides. Tiene más de 13 carpetas, pero digamos que estas son las más graves, las más importantes. Esa es la situación del actual presidente de la República. Que a veces uno se pregunta si no lo escogen sabiendo esto, justamente para manipularlo a interés de los partidos que hoy están en el Congreso de la República. Y que se siguen peleando diciendo que ha llegado un comunista al poder y esta es una hora muy triste. Miren, con De Soto, primer ministro, no parece muy comunista el señor Balcázar, ¿no? Con De Soto, primer ministro, parece que el pactito ya estaba bien acordado, ¿no? Obviamente no es ningún comunista, obviamente le va a dar a todos los partidos lo que quería y María del Carmen Alba no les garantizaba eso, pues. Así de sencillo, les importa un pepino que sea un plagiario, les importa un pepino que le haya robado al colegio de abogados, que trafique influencias con Patricia Benavides, les importa un pepino en el Congreso, un pepino, porque todos son igualitos, son cortados con la misma tijera. Y de esta no se va a librar ni Acuña, ni Keiko Fujimori, ni Rafael López Aliaga, porque está clarísimo que de esos tres partidos salieron votos para poner a Balcázar en el poder. Y las respuestas de mañana en la juramentación son esas. De esos tres partidos salieron votos para poner a Balcázar en el poder. No ha ganado el comunismo, no ha regresado el castillismo, no ha regresado Cerrón. Nunca se fue. Nunca se fue. Valdemar Cerrón siempre ha estado sentado ahí. Que no los engañen, por Dios, en proceso electoral. El pacto mafioso, el pacto mafioso. Ahora, otro problema que tenemos es que el nivel jurídico es paupérrimo. Ayer se conoció esto. El presidente Balcázar designa a José Luis Torrico, nuevo secretario general del despacho presidencial. El señor Torrico, como único médico reconocido, es que fue jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, ¿no? Y que también estuvo en el Ministerio de Justicia justo cuando le dieron el indulto a Fujimori, cuando PPK le dio el indulto a Fujimori. Muy bien, muy bien, designan al señor José Luis Torrico. ¿Quién firma la resolución de designación? Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros, con fecha del viernes. ¿Cómo puede firmar con un nuevo presidente, un presidente del Consejo de Ministros de otro presidente? Es real lo que les estoy contando. Ya, a todos los estudiantes de Derecho, por favor, para que discutan en clase. ¿Qué? Álvarez ya no es presidente del Consejo de Ministros, no puede firmar nada. Nada. El día que Gerí se fue, y su Consejo de Ministros cayó. Balcázar tiene reuniones con todos los ministros Gerí, con la ministra de Economía. Han estado discutiendo con las autoridades de Junín cómo van a hacer la carretera central. Sin problema. O sea, todo el sentido de lo elemental del Estado de Derecho, de la separación de poderes, que se manifiesta a través de estos hitos, ¿no es cierto? Un presidente nuevo, un gabinete nuevo. Se va el gabinete, entra el nuevo gabinete. Y eso determina la responsabilidad de cada uno. Acá no. Bueno, si el presidente plagia la tesis del hijo, ¿qué le importa firmar una resolución con un primer ministro que ya no es primer ministro?
El señor Torrico tiene un nombramiento, hay que decirlo, nulo. Esa resolución es nula, pero no les importa. Ya han abandonado todo lo que sea Estado de Derecho. Lo han abandonado. Y si 2 o 3 no estamos encima de estos detalles, pues les importa un pepino. ¿De quién es la responsabilidad del señor Torrico? ¿De un presidente del Consejo de Ministros que no ha juramentado ante el presidente de la República? Ante este no. Ante otro sí, pero ante este no. Y el otro ya se fue. Y este, no, está en el limbo, pues, hasta el martes. Pero necesitábamos nombrar gente, pues. Sí, es verdad. O sea, te puedes pasar 10 días sin gabinete, pero no puedes nombrar a nadie. No puedes hacer nada. No puedes hacer ningún acto de gobierno. El señor presidente Balcázar no puede desarrollar ningún acto de gobierno porque no tiene ministros. No tiene ministros. Y cuando no tienes ministros, no tienes refrendo ministerial. Y cuando no tienes refrendo ministerial, los actos del presidente de la República son nulos. No porque lo dice la doctrina, la jurisprudencia, no. Está escrito en la Constitución, por el amor de Dios. A ver si se toman 2 minutos para leerla, ¿no? Antes de juramentar como presidente de la República. Los actos del presidente de la República son nulos sin refrendo ministerial. ¿El señor Balcázar tiene ministros? No. ¿Por qué? Porque no ha juramentado de Soto y no ha juramentado su gabinete. ¿Cómo pueden sacar resoluciones firmadas por Álvarez? Un poquito de orden, ¿no? O sea, nos tienen metidos ya en la crisis, en el caos, en los pésimos servicios. Esto es orden. Esto no cuesta plata. Un poquito de orden, nada más. Esas son ideas caviares. No. Orden jurídico, por Dios. Muy bien. Y en medio de este fin de semana, donde todo el mundo hablaba del pacto y del pacto, la Presidencia de la República sacó un comunicado diciendo que no va a indultar a Pedro Castillo. Lo cual es difícil de creer porque el señor Balcázar estuvo visitando el 3 de febrero a Castillo en Barbadillo y ha dicho una y otra vez que Castillo merece ser indultado. Pero lo que dice acá es esto: se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna como indulto a favor de persona procesada o condenada. La presente aclaración se formula con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto al mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la República del Perú. Nuestra gestión será exclusivamente orientada a... Ahí están bien las prioridades: garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres y transparentes, y así como la estabilidad económica del país. Nada más, con signos de exclamación. Nada más. Ya, pero al final del último día del mandato va a sacar el indulto a Castillo de todas maneras, ¿ah? Lo ha prometido. Y así ganó votos. Así ganó votos. Le prometió a varios, entre ellos al partido castillista, ¿no es cierto?, que es Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, que, ¿no es cierto?, acá vienen los votos. Roberto Sánchez ha crecido un poquito en la encuesta de IEP hoy día, también. Entonces hay un castillismo ahí que demanda. Ha dicho, no me hablen del tema por ahora, matemos ese tema, pero después de las elecciones lo indulto de todas maneras. Ya está, tranquilos muchachos. Ese es el mensaje entre líneas. Porque reitero, Balcázar lo único que ha dicho una y otra vez es que Pedro Castillo es inocente, que no dio un golpe de Estado, que hay una confusión, que eso que vimos no fue un golpe de Estado. Nunca hubo un golpe de Estado. Se nos ha ocurrido a nosotros. Entonces, claro, lo que está ganando es tiempo. Nada más. Aunque sus prioridades no están mal. Es así. Pero después me saca este comunicado con Hernando de Soto diciendo que su prioridad es irse a visitar a los indígenas nativos en Canadá y Estados Unidos. ¿Con cuál de los dos me quedo? No sé. Ahora, esto de no está en la agenda... Claro, es hoy, no está en mi agenda, pero mañana sí está en mi agenda. Yo no dije que el resto de mi vida, yo dije que hoy no estaba en la agenda y mañana sí. Muy bien, ¿y el estado de emergencia? Bueno, la medida venció el 19 de febrero sin pena ni gloria porque no sirvió para nada. Y lo dijimos una y otra vez. El señor Balcázar
Ni siquiera ha hablado del tema. Ni siquiera han hablado del tema. ¿Se acuerdan con Dina? Estado de emergencia, cárcel en el frontón y todas las estupideces que nos han dicho, que yo voy a tratar de recolectar, ¿no? Juntarlas para que ustedes entiendan por qué no podemos votar por los que hoy día están en el Congreso. Y que, como dice López Aliaga, efectivamente son un pacto mafioso, con una pequeña salvedad. Su partido también está en el pacto mafioso. Pero hay fuego cruzado, ¿ah? Vamos a hablar de las elecciones, por supuesto. Hay fuego cruzado. A Norma Yarrow, dentro del Partido Renovación, le está cayendo con todo, ¿ah? Se están matando entre ellos, con sus operadores mediáticos, además de lo más divertido de la historia. Pero en fin, y vamos a hablar, por supuesto, de Daniel Urresti. Ah, claro que vamos a hablar. Pero primero tenemos que cumplir con la franja electoral. Y antes de continuar con el programa, nos toca hacer una mención comercial. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y nos vamos con lo que ha sido un verdadero escándalo. Un militar asesino de periodistas, condenado en última y definitiva instancia, Daniel Urresti, a 12 años de pena, habiendo cumplido solo 3, va a ser liberado, dice su abogado, entre hoy y mañana. ¿Quién lo liberó? Un pacto. Un pacto entre el Congreso de la República, donde están toditos, ¿ah? Ahí sí que no sean los locos. Ahí también está Renovación Popular, que aprueba leyes para darle amnistía encubierta a militares asesinos y violadores. Este Congreso, sistemáticamente con Fernando Rospigliosi a la cabeza, ha tratado una y otra vez de imponer en el Poder Judicial normas inconstitucionales para declarar prescrito lo que es, por su naturaleza jurídica, imprescriptible. En el Poder Judicial nunca han tenido éxito, porque el Poder Judicial siempre ha aplicado la Constitución, siempre. Se suponía que el Tribunal Constitucional, el tribunal más alto, el que aplica la Constitución, iba a actuar de la misma manera. Pero no. No. En el Tribunal Constitucional están listos para actuar contra la Constitución. Ha sido así siempre, ¿eh? En los últimos 3 años, una y otra vez, este Tribunal Constitucional, a excepción de Manuel Monteagudo, el único que es un buen abogado y que tiene la Constitución delante de los ojos, este Tribunal Constitucional una y otra vez ha violado la Constitución y el sentido más elemental de justicia. Hugo Bustíos fue asesinado por una patrulla militar por ser periodista, por informar lo que estaba pasando, no por ser terrorista, no. ¿Por qué? Porque le molestaba al comandante y le molestaba a otros, entre ellos a Urresti, que informara de lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Los militares abusaban sistemáticamente, pues, en la famosa base de Castropampa. Eso es lo que informaba. Era corresponsal de Caretas en Ayacucho. Su esposa y sus hijos, durante años, décadas, han buscado justicia. Y recién lograron identificar a Urresti en el año 2015, por eso es que no lo llevaron a juicio antes. Porque el ejército esconde a estas personas. Lo lograron identificar en el 2015, luego de que lograran identificar a otros de sus compañeros de patrulla que sí fueron sentenciados. Uno de esos compañeros lo delató. Urresti al principio dijo que nunca había estado ahí, luego tuvo que reconocer que sí estuvo ahí y que era el oficial de inteligencia ahí. Era central en los hechos. Y se probó en proceso. 2 procesos, porque se anuló uno y se tuvo que volver a juzgar, que Urresti era el
asesino de Hugo Bustíos, que estuvo presente ahí. Era cómplice de la patrulla. Por eso le dieron 12 años. Entonces llevaron el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anuló la condena. Esta es la noticia del día viernes. Y ordenó su libertad inmediata. No porque fuera inocente, como dijo su esposa, que ahora es candidata de Podemos, la señora Pastor, la esposa de Urresti, es candidata de Podemos, de Luna. Ella dijo, es inocente. No, no. El Tribunal Constitucional ha dejado en claro que este señor no es inocente. El crimen le ha prescrito el 2018 según el Tribunal Constitucional. Entonces ya no puede ir a la cárcel. Pobrecito. ¿Cuál es el tema? El Perú firma el Tratado de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, un tratado de Naciones Unidas, en el año 2002. Fernando Rospigliosi no es abogado, pero tiene gran imaginación, gran creatividad. Entonces él ha decidido que los crímenes son imprescriptibles a partir del 2002. Pero imprescriptible es que no prescribe nunca, no importa cuándo se hayan cometido. Y ese es el artículo único del tratado. ¿Eh? No. Y se mete a juicios, como el de Callara, a insultar a los jueces y a amenazarlos y los denuncia si no resuelven como a él le da la gana. Yo no sé qué pacto tiene con los militares en retiro, pero es el brazo político de la Fuerza Armada en retiro que tiene problemas con la justicia, que es una minoría de minorías. Porque la gran mayoría de los oficiales y suboficiales en el retiro no tienen ningún problema con la justicia. Son un grupito que lidera estas atrocidades. Así, su abogado ha dicho que podrá salir en libertad entre hoy y mañana. La familia espera que el Poder Judicial detenga este atropello, pero es poco probable que se pueda hacer algo. José Luna, que se fue corriendo a la puerta, ¿no es cierto?, del penal, ha asegurado que Urresti va a salir en libertad para ser su ministro del Interior. Luna está convencido que Urresti le jala votación, porque le peleó a López Aliaga a la alcaldía de Lima. Entonces, cree que Urresti le jala votación. Y sí, le pudo haber jalado en el pasado, cuando la gente no tenía pleno conocimiento de quién era Urresti. Pero hoy por hoy, un condenado por asesinato de periodistas es la mejor carta de José Luna. Ese es el nivel. Y él lo decía durante la campaña y nadie le hacía caso porque el señor estaba preso. Claro, ahí está el pacto, pues él ya sabía que se lo soltaban. Y lo necesita para hacer campaña. Sale a hacer campaña con Luna. Yo voy a luchar contra la inseguridad. Un asesino que siempre será asesino porque el señor no ha sido absuelto de su crimen. No. Tiene una condena. Por si acaso, no ha sido absuelto, ¿eh? Está condenado. Increíble, Dios mío. Pobre mi país. La familia de Hugo Bustíos ha dicho que va a recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque sabe perfectamente todo el mundo que las amnistías están prohibidas. Y así lo ha dicho en el caso de Barrios Altos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es una amnistía. Este es un perdón. Están prohibidas amnistías, indultos, prescripciones cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. Esto pasó en el 88, esto no es una grave violación de derechos humanos. Ah, ¿no? Era sistemático. Los hechos narran cómo la patrulla sale y arma una emboscada para matar a Hugo Bustíos y a su compañero, que muere después. Estamos hablando de, luego, el asesinato sistemático de testigos de los hechos. Ojo, en un conflicto armado interno, por supuesto, en ese contexto. Impresionante. Bueno, creo que la hija de Hugo Bustíos, Charmelí Bustíos, dijo unas palabras que creo que son muy importantes y las puso en Twitter, ¿no?
Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia. Cumplía 76 años. Hubiera cumplido, hubo Bustíos. El día en que liberaron a su asesino. Hasta a propósito parece. Hasta a propósito parece. Muy bien, este fin de semana también sucedió otra cosa que creo que es relevante. Murió la señora Lucinda Vázquez, congresista de la República, conocida por todos ustedes como la cortaúñas. ¿Por qué? Porque uno de sus sobrinos nietos, que a su vez era su asesor, ¿no es cierto?, le cortaba las uñas de los pies y esta fotografía se viralizó. La señora Lucinda Vázquez murió de cáncer a los 67 años, no era tan mayor, y se une a 6 congresistas fallecidos en lo que va de este quinquenio, que la verdad es que es un número bastante amplio, ¿no es cierto? No es lo normal. El congresista Hitler Saavedra, el congresista Carlos Herrera, el congresista Enrique Wong, Hernando Guerra García, Carlos Anderson y Lucinda Vázquez completan este sexteto. Como digo, es un número alto normalmente para la vigencia de un congreso. ¿Qué más? Vamos a notas de la campaña. Vamos a hablar un poquito de la campaña porque hay bastante que contar. Bueno, Keiko Fujimori estaba en Iquitos y le cayó un globo de agua en la cara. En la cara. La verdad, bien sacrificada es la vida del candidato, ¿ah? Obviamente han dicho que ha sido un recibimiento apoteósico, que les ha ido espectacular, ¿no? Pero qué tal puntería la del globo. ¿Quieren ver las imágenes? ¿Tenemos las imágenes? Impresionante, miren, ahí llega y... Sí, pues, ¡pum! Una puntería, pero que en mi vida he visto. Muy bien, pero más allá de la anécdota han pasado otras cosas. José Luna, sí, el de Urresti, ha infringido la neutralidad electoral. El jurado electoral especial le ha dado un día de plazo para dar sus descargos por hacer propaganda electoral durante una entrevista donde se le estaba entrevistando como congresista. Había ido como congresista y se presentó con el polo, en fin, la indumentaria, el número, el símbolo, lo que fuera de su partido, y eso no está permitido, ¿ok? O sea, o eres congresista o eres candidato, pero no puedes ir en calidad de congresista y actuar como candidato. Advertencia para todos, ¿no? Hay 88 que van a la reelección. Y Luna, obviamente, no solamente postula a la presidencia de la República, postula al Senado, que es lo que le interesa, la verdad. Obviamente. Muy bien. Y Rafael López Aliaga, ayer en Canal N, dijo, bueno, está diciendo muchas cosas que son barbaridades, ¿no? Pero dijo que Vladimiro Montesinos maneja la campaña de Keiko porque a ella no le da el cerebro. Escuchemos, por favor. Ahora, Keiko Fujimori y su bancada desde el principio decían, Renovación Popular quiere sacar a Gerí, pero no tienen al reemplazo. Hay un objetivo y va a llegar, ahí estaba el temor, ¿no?, de alguien de izquierda. No, este es un operativo muy parecido a lo que hace Montesinos. Para mí Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora, pues porque a ella tampoco no le da tanto cerebro, ¿ya? Montesinos está en la campaña. Anoche estuvo también con Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez y se puso francamente malcriado. Y ese es el problema con Rafael López Aliaga. Insulta a los periodistas. Le dijo a Augusto Álvarez que él no tenía ética. Porque le preguntó lo mismo que le pregunta a todo el mundo. Si usted se baja a un presidente, lo mínimo que tiene que tener es el plan completo. ¿A quién va a poner? No lo puede contestar porque regresamos al mismo problema. Como el voto es secreto, es evidente que votos de Acuña, votos de Keiko y votos de López Aliaga fueron para Balcázar. No hay forma de que Balcázar saque él solito 64 votos. No hay forma. La izquierda, en todo su esplendor castillista, no reunía ni 42 votos. Es imposible que tenga 64. No hay 64 comunistas en el Congreso de la República. No los hay.
Probablemente no haya ninguno, si nos ponemos serios. Pero en fin, obviamente Rafael López Aliaga está metido en la colada. Se dice que no, que lo quieren culpar a él, cuando en realidad este es un operativo de Montesinos, porque Montesinos está preso. No va a salir hasta el 2037. Tenemos preguntas del público, pero también tenemos la encuesta de IEP, que está hoy día en portada en La República. Vamos con la franja electoral primero y regresamos con preguntas del público y vamos comentando la encuesta con ustedes. Adelante con la franja. Muy bien, y hoy día tenemos encuestas. Keiko y López Chau suben en los sondeos. Es verdad, mantiene su primer lugar, por si acaso, les cuento, López Aliaga, pero no se mueve. En enero tenía 14.7 y ahora tiene 14.6. No es nada. Una décima, ¿no? Keiko Fujimori tenía 8.1 y sube a 10.3. Ahí sí hay unas... Ahora, claro, el margen de error es de 2.5, ¿no? Entonces, la verdad que uno nunca sabe con esto, porque acá tengo la ficha, sí, pues, es bien distinto. Estas son encuestas telefónicas, por si acaso, a 1.200 entrevistados, ¿no es cierto? Entonces, sí hay un margen de error. Nivel de confianza 95%, margen de error 2.8 puntos para resultados a nivel nacional. Ahí tienen. ¿Ven? Entonces tenemos que Alfonso López Chau ha pasado de 4 a 5.3, Carlos Álvarez de 4 a 4.9, Mario Vizcarra de 4.4 a 4, retrocede John Lijano de 3.2 a 3, pero casi no se mueven. O sea, hay una pequeña subidita de Keiko Fujimori y una pequeña subidita de Alfonso López Chau, pero de nuevo 35.8 no elige a ningún candidato. Entre no precisa, ninguno y blanco. Se ha reducido, porque ya es 35.8, ¿no? Pero ahí vamos. Y hay varias preguntas bien interesantes. La sensación de ganador la tiene López Aliaga. En realidad la tiene no sé. ¿Quién cree que va a ganar? No sé. 50.5%. Luego sigue López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que va a pasar, no lo que quiero que pase, ¿no? Y ahí vamos. Muy bien. El Congreso de la República registra una desaprobación del 89% y aprueba 7%. Y el presidente Gerí terminó su mandato con 67% de desaprobación y 21% de aprobación. Muy bien. Esas son las encuestas que tenemos y ahora vamos con preguntas del público, por favor. Pregunta, si Cerrón quiere 10 ministerios y Acuña 5, ¿eso no confirma que Fuerza Popular no votaron por Balcázar? No, porque de repente no quieren nada, sino quieren agudizar las contradicciones. O sea, los ministerios va a aprobar a quienes se les ha hecho caso, ¿no? A quienes se les ha dado. Pero puede ser que otros, no sé, Somos Perú vota porque está furiosa porque le han sacado Gerí. Entonces no va a votar por María Carmen Alba, vota por el que es más extremo. Puede ser, puede ser. No quiere decir mucho, de nuevo, porque el voto es secreto. Si el voto no hubiera sido secreto, Balcázar no salía. Así de simple. Si hacen una votación nominal, uno por uno tiene que votar, Balcázar no sale. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Ahí está. Kebati. Buenos días, Rosa María. ¿Qué diferencia hay entre diputado y senador? Es la primera vez que voy a votar con todas esas opciones, gracias. Sí, es una diferencia muy importante respecto a lo que pueden hacer. A ver, primero, el origen, ¿ok? Cada Cámara tiene un origen diferente. El origen en diputados es circunscripciones. En el Perú tenemos 27 circunscripciones. Todo diputado se elige por circunscripción, ¿ok? Senados debía haberse elegido todo por voto único nacional. Pero le metieron su circunscripción también. Entonces la mitad es por distrito único nacional, la mitad por las 27 circunscripciones. Pero digamos, en el origen hay una conformación diferente. La otra es la edad. Para ser senador tienes que tener 45 años. Para ser diputado, 25. ¿Ok? ¿Eso quiere decir que alguien de 80 años puede ser diputado? Sí, no hay ningún inconveniente.
Pero para ser senador sí tienes que tener esa mayoría calificada de la edad. ¿Qué más? La Cámara de Diputados es la Cámara, lo que se llama la Cámara política. Es la que interpela, la que censura, la que pide que venga un ministro a informar, hace todo el trabajo político. La Cámara de Senadores es la Cámara de los nombramientos. ¿Ok? En la Cámara de Senadores se nombra al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, se nombra al Contralor, se proponen los miembros del Banco Central de Reserva y se ratifica su presidente propuesto por el Poder Ejecutivo. Legislativamente va a funcionar de esta manera. La Cámara de Diputados tiene iniciativa legislativa, es la que hace la propuesta legislativa, que se aprueba en diputados, en sesión del Pleno de Diputados, y se eleva al Senado. El Senado puede aprobar la iniciativa, puede modificarla sin límite o puede rechazarla, con lo cual se archiva. ¿Ok? El Senado no se disuelve nunca. La Cámara de Diputados se puede disolver cuando le niega 2 confianzas a 2 gabinetes, cosa que no va a pasar nunca. Porque ahora la cuestión de confianza, si el presidente la hace, la tiene que aprobar la mesa directiva del Congreso, lo cual no va a suceder. Nunca la aprueban. Si sucede, nunca la aprueban y ya está. Invento de este Congreso, validado por este TC, violando la Constitución, pero no importa porque ya estamos acostumbrados a eso. Esas son más o menos las reglas del juego. Un Senado muy fuerte, muy sólido, porque finalmente tiene todo el poder legislativo en sus manos. Muy sólido. Respecto a los juicios políticos y al juicio constitucional, se ha partido en 2. Entonces, cuando tú cometes, siendo alto funcionario del Estado, un delito, vas a la Cámara de Diputados, ahí te levantan el fuero y vas a la Corte Suprema. Pero si infringes la Constitución, vas al Senado y ahí te hacen el juicio político. Siguiente, por favor. Doctora, mi pregunta es, ¿el control difuso y de convencionalidad, el Poder Judicial los puede seguir aplicando? Sí, por supuesto. A pesar del presidente Durresti, ¿y cree que lo de Durresti se revierte en la Corte Interamericana por ser de lesa humanidad? Sí, va a ser muy largo llegar a la Corte Interamericana, muy, muy largo, salvo que haya algún camino especial, pero en el Poder Judicial van a seguir resistiendo, por supuesto que van a seguir resistiendo, hasta que llegue un Congreso y derogue esta bestialidad. Y por supuesto, destituye a todos los miembros del Tribunal Constitucional, no queda más remedio, son unos prevaricadores. Por esta y por varias más. No es un fallo, es un conjunto de fallos. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es prevaricar en beneficio de los partidos que están en el Congreso, una y otra vez. De locos. Siguiente, por favor. Excelente programa. José Casalino pregunta, ante las muertes de esta Vía Expresa Sur, inconclusa, ¿qué puede hacer la aprobación al respecto? No votar por López Aliaga, pues, o sea, tienen que estar locos con estos resultados. Y hay una señora muerta de 70 años. Este fin de semana atropellaron a una niña. Ustedes han pasado por ahí, pasen. Hay unos pobres inspectores de tránsito de la municipalidad que salen con un cartelito que dice, pare, ese es el semáforo, en una vía expresa. Están construyendo a toda bala unos puentes de fierro que todavía no inauguran, por supuesto, peatonales, peligrosísimos. Es de locos todo, porque los expedientes técnicos son caviares. La palabra caviar, ahora Keiko también la usa para todo. Ahora Keiko dice que porque es caviar. Ha podido pensar en una cosita un poquito más agresiva, ¿no? La palabra caviar nos beneficia a los que somos caviares. Se usa como insulto y es magnífica porque quiere decir que no eres corrupto, que no estás dentro de un pacto mafioso. Búsquense otra. La mafia caviar es la que está en el Congreso, porque vive del Congreso, vive del Estado peruano. Todos los que estamos fuera y defendemos derechos humanos no
vivimos del Estado peruano. Todos los que defendemos la libertad de mercado, creemos en los contratos y no perseguimos la propiedad privada como el señor López Aliaga, bien difícil que seamos caviares, ¿no? Bien difícil que seamos de izquierda. Entonces pónganse de acuerdo con los insultos y en su cabeza. Pero, efectivamente, cuando tú dices que los expedientes técnicos son caviares, tienes este resultado. No resuelve nada la obra pública de Rafael López Aliaga, y donde tiene más votación, su base de apoyo es Lima. Lima, 22, 20% en Lima votan por él. ¿Con esta gestión? ¿En serio? Después no se quejen, ¿eh? Siguiente, por favor. ¿Nos podría explicar qué es y cómo funciona el voto de arrastre en las elecciones? Muchas gracias, excelente programa. A ver, si yo voto por un partido, digamos, voto por Podemos, ¿ya? Marco Podemos. Yo estoy haciendo dos cosas. Lo primero es darle un número de escaños a ese partido. Ese partido, por el total de votos, saca 5 escaños. ¿Ok? Luego se define qué 5 de ese partido. Entonces, el voto de arrastre es el voto por el cual tú le entregaste a ese partido un número de curules. Si le entregaste 5, 10, 37 como a Perú Libre, gente que no pensaba ni ganar, entra. ¿Por qué? Porque ya la votación se ordena, ahí ya se ordena por el número de votos preferenciales. Pero primero es cuántas curules tenemos. Tenemos 10, ya. Los 10 que hayan obtenido mayor votación. Entonces tú no necesitas una gran votación para entrar al Congreso, preferencial me refiero. Basta con que tu partido haya sacado, tu partido, una gran votación y ahí entras. Eso es. Entonces no voten por partidos que llevan sinvergüenzas cuando les dicen, no, pero no te preocupes, no. Mira, sí, claro, él tiene problemas, pero tenemos otros por los que sí puedes votar. Ah, bueno, ya, te votas por los otros. Esos otros no salen nunca. Y le das tu voto al partido. Y el partido tiene un número de escaños. Y el número de escaños son todos los que entran en el orden en que tienen mayor votación. ¿Para qué le vas a dar un escaño a un partido que lleva un sinvergüenza? ¡No se te ocurra! Por eso, por estos no. Si ustedes, el 90% del país desprecia a este Congreso, ¿cómo es posible, ¿no?, que López Aliaga tenga 14% y Keiko Fujimori 10%? Explíquenme. Si sus dos partidos están en este Congreso, tienen que hacer la identificación candidato-bancada. Porque si no los vuelven a estafar. Cada 5 años los estafan y después vienen las quejas. Identifiquen candidato presidencial con la bancada que tiene en el Congreso. ¿Les gusta la bancada? No voten por el candidato presidencial ni tampoco por ese partido. Siguiente, por favor. Los Yankees. Buenas, doctora. ¿Qué significa Hernando de Soto como premier? Todos nos preguntamos lo mismo. Me parece que es el único que se preocupa sobre la formalidad. Puede haber un contacto con los moneros informales gracias a Vladimir Postío. Mire, el señor es promotor de los ilegales, lo es desde el 2014. No es novedad. Le encantan los ilegales. Nadie lo va a acusar de ser izquierdista, felizmente. ¿Ya? Pero, digamos, sus ideas en el mundo quedaron un poco desfasadas y desacreditadas hace mucho tiempo. Yo no quiero creer que este encuentro con los indígenas de Canadá y Estados Unidos sea parte de sus consultorías. Me resisto a creer eso, la verdad. Pues ya sería el colmo, ¿no? Que estén mejorando sus relaciones públicas para contratos, ¿no?, utilizando la presidencia del Consejo de Ministros. Yo no sé qué quiere decir, la verdad, un hombre de 84 años de presidente del Consejo de Ministros con ideas un poco extrañas, como que vamos a juntar el águila con el cóndor. No sé qué significa, la verdad que no. Pero debe ser parte del pacto, ¿no? Evidentemente, Avanza País, la bancada que está sentada hoy en el Congreso, gracias a Hernando de Soto, no se va a oponer, ¿no?
Ellos llegaron por Hernando de Soto, ¿ah? Porque Hernando de Soto los arrastró, hablando del voto de arrastre. Si tú tienes un candidato presidencial muy potente, de repente no sale, pero su presencia es la locomotora que arrastra al partido. Siguiente, por favor. Doctor, excelente programa. ¿No es Rafael López Aliaga un comunista encubierto? Mire, es una persona autocrática, o sea, no cree en los derechos fundamentales de la gente, le interesan un pepino. Y eso, ¿no es cierto?, lo comparte con líderes autoritarios de izquierda. No cree en los contratos, porque todos los contratos son corruptos, salvo los de él con sus trenes. Pero todos los demás son corruptos, o su hotel, ¿no? Todos los demás son corruptos. No cree en los contratos. Y finalmente, no cree en la propiedad privada. La cantidad de familias que han salido a reclamar con títulos de propiedad que les han pasado el Caterpillar por encima. Primero te pasan el Caterpillar y después negocia. Ese es el alcalde de Lima. No cree en la propiedad privada, salvo en la suya. En la suya sí cree, por supuesto. Entonces tienes que ser de su círculo para, ¿no es cierto?, tener derecho a la propiedad y a un contrato. Eso se llama mercantilismo. López Aliaga es un conservador autoritario mercantilista. Eso es lo que es. Eso es lo que es. No cree en el libre mercado. O sea, en su libre mercado sí, pero no. Para ti no, ¿no? Tampoco cree en la vigencia de los derechos de las personas, ¿ah? En su derecho sí. Y para insultar periodistas no lo gana nadie. A mí me ha dicho asesina. Anoche Augusto Álvarez le dijo que no tenía ética. ¿Por qué? Porque sí, pues. Puede insultar a todo el mundo y ustedes le dan el voto. Bueno, después no se quejen. Muy bien, nos tenemos que despedir ya de este bloque porque tenemos 3 invitados hoy en el Sin Guión Electoral. Pero antes tenemos que hacer la mención correspondiente de nuestro auspiciador. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda y segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y antes de irnos, tenemos que ir nuevamente a una franja electoral. Muy bien, y estamos nuevamente con ustedes ya en el bloque electoral. Sin Guión Electoral presenta como todos los días 3 candidatos, diputados, senadores, para que ustedes puedan hacer su mejor elección. Tienen que entender que esto es un esfuerzo enorme, pero que es una lágrima en el universo total de los candidatos. Vamos a tratar de entrevistar a 300 candidatos desde diciembre hasta el día de las elecciones, entre presidenciales y Congreso y diputados. Y nos toca entrevistar a la señora Ros Leslie Flores, candidata a diputada por Lima, por el Partido Morado, con el número 26. La señora Ros Leslie Flores es ingeniera industrial con especialidad textil, ha trabajado toda su vida en empresas textiles, educada en la Universidad del Callao, pero criada en San Juan de Miraflores. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy seguidora de tu programa desde siempre y bueno, gracias por poder dar a conocer el plan de gobierno del Partido Morado y la gran transformación digital, que es lo que nos va a conducir a la cero corrupción, que es lo que todos queremos. Usted dice en su biografía que tiene experiencia política. Cuéntenos un poco de eso, porque eso no está en su hoja de vida. Bueno, yo inicié en la parte política en el 2019, cansada de ver solamente las noticias, ¿no? Todo el caos que hay en los políticos de siempre, solamente postulando. Justamente ahí es que me interesé, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Solamente estar sentados renegando frente a la pantalla o realmente tomar acción, ¿no? Y es así como encuentro dentro del Partido Morado, pues gente de que realmente le interesa cambiar la realidad del país. Entonces usted se inscribe en el Partido Morado el 2019. Y de ahí ha continuado en el Partido Morado hasta hoy. ¿Pero esta es la primera vez que postula? No, bueno, en las elecciones municipales yo postulo como regidora por San Juan de Miraflores, pero nosotros tenemos lo que es meritocracia.
Entonces, yo he hecho trabajo en San Juan de Miraflores, he sido miembro de Secretaría de Formación de Talentos, ¿no? Y también participé de un reality político que fue el año pasado, que se llamó la Academia Morada. Y dentro de este grupo es que me escogieron. Entonces, yo tuve que, al momento que me dicen, tienes un número, renunciar al trabajo, ¿no? Y ver la posibilidad, cómo es que iba a ser mi candidatura. Usted ha tenido que renunciar a su trabajo. Así es. Pero eso es un sacrificio enorme. Usted ha declarado un sueldo anual de 10.000 soles. Más o menos. O sea, bueno, es que es en promedio. Lo que pasa es que yo también soy docente por vocación. Ajá. Entonces también he estado trabajando en ciertos colegios No, particulares. ya sé, pero 10.000 soles al año es menos que el sueldo mínimo, ¿no? Lo que pasa es que en en el periodo en que me mandan para hacer la declaración, estuve en ese año en un colegio y solamente laboré ciertos meses porque entré por reemplazo. Ya, o sea, ya no está como ingeniera textil. En ese año que me tocó la declaración, ¿no? Y esto de postular, ¿es una oportunidad de empleo en realidad? No, la postulación y en sí lo que es la carrera política, lo que uno quiere llegar a ser, es justamente porque vemos siempre a las personas, los pudientes, ¿no? Los que están en las clínicas privadas, los que manejan su auto con chofer, que ellos postulan y realmente no se acercan a las necesidades del pueblo, ¿no? Yo me atiendo en salud, yo tomo micro, ¿no? Entonces, yo conozco de cerca la realidad, ¿no? de tanto de las comunidades también, porque dentro de San Juan de Miraflores hay comunidades que no tienen agua potable. Claro, pero eso le daría, digamos, mucha habilidad para muchas tareas dentro del Ejecutivo, pero legislar es una tarea especializada. Claro, sí. A ver, ¿cómo se han preparado para legislar? Y sobre todo desde la Cámara de Diputados que tiene iniciativa. Sí, justamente nosotros somos parte de la formación del plan de gobierno. Entonces, nosotros, dentro de ese plan de gobierno, hay bastantes, hay cruces en una matriz, cruces de ejes donde trabajar. Y según eso es nuestra expertise en cada tema que vamos a tocar. Dentro de mis propuestas, por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo la necesidad de una historia médica universal que sea digitalizada. Porque no sabe, eso, diputada, la cantidad de gente que viene con la misma propuesta. sí, y yo lo la sé. vengo escuchando desde hace 20 años. Salud se supone que ya la tiene, pero no la tiene, digamos, en coordinación con Minsa, ni con las clínicas privadas. Exacto. Entonces, si es que es universal, pues ya la podríamos justamente poder engranar. Y eso es lo que se va a lograr si es que llega Mesías Guevara como candidato a la Eso, presidencia. claro, porque eso es Claro. el Ejecutivo. Exacto. Pero en el Congreso eso no necesita ley. Bueno, sí, no necesita ley, pero sí Porque justamente ya hay es- leyes, ¿ah? Para eso ya hay leyes. Claro, pero necesitamos de que se le dé justamente Necesitas esa No, validez. Lo que necesitas es gastar plata. Usted es ingeniera, necesitas poner ingenieros, armar tu hardware, armar tu software, Exacto. que el software sea universal, que cualquiera pueda entrar desde cualquier lugar del mundo, etcétera, etcétera. Exacto. No es imposible, muchos países lo tienen, pero implica una inversión enorme de dinero. Exacto. Ya, eso Pero es. sobre todo una que realmente les interese, ¿no? A todo lo que es el ámbito político. Si es que ellos no le ven la necesidad, pues no lo hacen. Y nosotros también podemos ver desde la parte de fiscalización, ¿no? Porque al momento que la historia médica, por ejemplo, ¿no? se hace digital, nosotros tenemos, por decir, un DNI electrónico que no nos sirve de gran cosa, ¿no? Entonces, podría usarse, podría tener ese uso para poder realmente tener la misma historia en cualquier parte del Perú, ¿no? Y del mundo también. Claro. Ahora, ¿qué más haría usted legislativamente? Legislativamente estamos viendo también lo que es terminar con las leyes pro crimen, ¿no? Hay que derogar todo el paquete. Si es que llega Mesías como presidente, él lo hace tomando la función legislativa, ¿no? Una medida de emergencia y lo puede hacer en paquete. Pero ¿qué pasa si es que no? Pues realmente nosotros también lo podemos hacer.
¿no? Y esa va a ser una de mis prioridades. Bueno, obviamente, presumo que todos los partidos que están fuera del Congreso han dicho eso. El Partido Morado es el único que ha propuesto una reforma de la SUNEDU. Sí. Ningún otro partido, eso es algo que ha destacado la República. ¿Qué plantean hacer en esa reforma de la SUNEDU? Bueno, la SUNEDU de por sí nació como una iniciativa que iba justamente a poder fiscalizar, ¿no? Iba a fiscalizar, iba a poder hacerle de que las licencias, ¿no? Las licencias sean revisadas de forma Cada 5 constante años, para poder... Ahora, lo que no nos gusta de que ha pasado ahorita es que justamente la Asamblea de Rectores haya tenido inferencia, ¿no? No hay Asamblea de Rectores. Lo que pasa es que lo que se dice es que SUNEDU se ha convertido en la ex Asamblea Nacional de Rectores porque ha Por lo que colocado se ha indicado. rectores, que era Exacto. lo que estaba prohibido, Exacto. rectores en su dirección. Y al hacer eso, son juez y parte y Exacto. ahora se ha autorizado de nuevo todas las carreras y nadie está haciendo licenciamiento. Ya no, que se suponía que tenía que ser revisado cada cierto número de años, eso ya no existe Ya no y la existe. acreditación cada uno la hace como quiere y cuando puede, con lo cual no tienes nada, es más una estrategia de marketing que el cumplimiento de una obligación. Y no solo eso, ¿no? Porque si no también nosotros vemos de que quiénes son los partidos de que tienen a sus universidades Bamba dentro, ¿no? Los que dan la cantidad de maestrías, la cantidad de doctorados, ¿no? Y ellos son los más interesados en que no haya una SUNEDU fuerte, fortalecida y que realmente fiscalice, ¿no? Ahora, también necesitamos que en la parte presupuestal, ¿no? De las universidades también se cumpla y también en la parte de las regiones. Usted es si- egresada de la Universidad Nacional del Nacional Callao. del Callao, sí. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, de por sí, desde el medio de transporte, súper complicado, de San Juan de Miraflores, movilizarme hasta el Callao, eran 2 horas y media, Claro. 3 horas, ¿no? De movilización diaria, ¿no? De ida y otras 2 y media, 3 de vuelta. Sí, bastante complicado. Incluso, bueno, yo soy bachiller, no llegué a hacer mi titulación, también por la distancia, ¿no? Bueno, también fui madre soltera en ese entonces y bueno, ahora ya estoy casada, tengo 2 hijos más. Y se complicó la situación, ¿no? Se complicó la situación y es lo que vivimos todos a diario, ¿no? Porque realmente si es que buscamos una universidad nacional porque no tenemos los ingresos para buscar una universidad particular, pues son pocas las opciones y no están accesibles, ¿no? No están descentralizadas. Pero la educación que usted recibió, ¿qué le pareció? Bueno, fue una buena educación porque tuve profesores de la uni, ¿no? Tuve profesores de la uni, fue una buena educación por parte, porque también tuve problemas y tuve algunos profesores de que eran los eternos profesores que no podían cambiarlos en el curso y sin embargo no tenían la eficiencia, ¿no? Que requeríamos nosotros. Tenemos una pregunta al público. A ver, si entra al Congreso, ¿quitaría el trabajo remoto en el Congreso y cuántos asesores piensa tener si es elegida? Bueno, eso es por ley, ¿cuántos asesores No, no es me por dan? ley. ¿No? No. Ah, bueno, es una decisión entonces- administrativa de la mesa directiva. Ok, bueno, O sea, la pregunta es, imagínense que esta fuera una entrevista de trabajo. sí. Usted ya vio cómo más o menos es el trabajo, ¿no? ¿Cuántos asesores necesita usted? Bueno, yo pienso de que necesariamente tengo que tener un equipo de trabajo, ¿no? Claro. Pero 4 o 5 personas, no creo de que ese equipo pueda salir de ahí, ¿no? 4 o 5 personas, pero lo que ahorita se da, que creo que son más de 15, ¿no? No creo de que eso sea un número y tampoco un gasto que lo tenga que asumir el pueblo. Usted sabe que antiguamente, cuando teníamos dos cámaras, los congresistas no tenían asesores y en Europa normalmente no los tienen. Wow. Yo estaba conversando con una diputada española hace poco, están luchando para que les pongan 1 por comisión. 1 por comisión. Bueno, que creo que también, ¿no? No Sería tienen, claro. porque la gente que llega al Congreso tiene la capacidad de legislar. Qué Pero bueno. si votas por gente que no tiene capacidad de legislar, necesitas a los asesores para que le hagan la ley que no puede hacer el que fue. Claro, exactamente, Tremendo. sí. Bueno, diputada, mucha suerte. Ros Leslie, que es complicado el nombre Flores, va con el número 26. Quería pedirle de Sí. repente un minutito para explicar mi... ¿Su qué?
solamente para dar un mensaje final. A ver, mensaje ¿Sí? final. Bueno, sabemos nosotros de que el pueblo está totalmente desorientado ahorita, no sabe por quién votar. Yo soy luchadora social, soy activista por los derechos humanos y quiero realmente que esas víctimas lleguen a tener justicia, ¿no? Quiero que esos familiares sientan el acompañamiento del Estado, ¿no? Y si es que quieren sentirse representados por una persona que realmente conoce las necesidades de la población, pueden votar por mí, escribir el número 26 en la Cámara de Diputados. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y regresamos con más invitados. Muy bien, y estamos con la señora Jessica Huamán, es candidata a diputada por el partido País para Todos, que es el partido de Carlos Álvarez, para que no se confundan, porque hay tantos partidos ahora. Ella es nutricionista en la UNIFE, pero además tiene una maestría que está a punto de sacar en Ciencia Política en la Universidad Católica y además un diploma en Ciencia Política y Gobierno. Fue regidora del año 2019 al 2020 por Acción Popular en la Municipalidad de Lima y tiene una de las declaraciones más graciosas que he visto de todas las que he revisado, porque ha tenido que declarar 251 predios que valen 329 soles cada uno, por un tema registral que ella aclara en la nota de pie de página diciendo: todo lo que yo tengo es así, pero soy propietaria del 0.31% de cada uno de estos mini predios, pero los tengo que declarar todos para que Es una locura esa declaración. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, José María, por la invitación. Es una de las declaraciones más raras que he leído, ¿no? Sí, fue porque SUNAR nos ha puesto como dueños a todos de todo y es un una situación condominio compleja. Es un Así condominio, es. parece un mercado, ¿no? Sí, es un predio con una serie de socios, digamos 251 socios, dueños. Sin embargo, cuando hicieron mi declaración, jalaba absolutamente todos los predios y por más que hemos hecho la queja a la SUNAR, bueno, Claro, el tiempo es un premió. terreno que está dividido en 251 Así lotes, es, así es. pero no han individualizado. Entonces, en teoría, usted es dueña de los 251 lotes, pero en proporción de 0.31%, que es su proporción. En teoría, todos los dueños son dueños de todo según la SUNAR. Según la SUNAR, exactamente. No han hecho la individualización todavía. Y en sí, en el registro, en la partida registral, especifica que cada uno es dueño. Sin embargo, la SUNAR ahí ha tenido una serie de situaciones que estamos haciendo la queja respectiva. Muy bien. Usted es nutricionista Así y es. luego fue a gobierno. Sí. Esa es una combinación bastante extraña ya. Explíquenos qué pasó con su vocación. Bueno, yo soy nutricionista hace 15 años. He trabajado desde sociedad civil, he trabajado no solamente brindando educación alimentaria, sino en organizaciones sociales. Fui secretaria general del CMPJ, que es el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima. Luchamos contra Castañeda en aquel momento porque no nos quería dar el reconocimiento, algo similar a lo que pasa hoy con la gestión del ex alcalde López Aliaga. Luego, bueno, decidí postularme como regidora posicionando justamente el tema de nutrición. Que es importantísimo. Importantísimo. No lo traten mal porque es un tema muy importante. No lo menosprecien. Y sobre todo en pandemia. Yo fui regidora en plena pandemia. Logramos crear el primer registro de ollas comunes a nivel local, pero se extrapoló a nivel nacional. Logramos generar varias iniciativas para poder mitigar el hambre que se vivía en aquel momento como consecuencia de la pandemia. De hecho, la primera ordenanza que aprobamos en el año 2019 fue la ordenanza de lucha contra la anemia, ¿no? Así que posicionamos el tema. Anemia, que es un tema importantísimo para usted, y políticas públicas, ¿no es cierto? Así como hemos tenido políticas públicas para
curar ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el Perú el bocio se cura poniéndole yodo a la sal. Así es. Es una política pública espectacular, elimina el bocio, que es una enfermedad crónica muy dura, sobre todo en los Andes peruanos. ¿Por qué no se puede hacer algo así contra la anemia? Porque no hay un vehículo, y muchos se preguntan si el tema de la anemia es más un tema educativo que un tema de falta de recursos para adquirir hierro. Sí, bueno, la anemia es un problema multifactorial. De hecho, hay un partido por ahí que dice que solo con suplementos lo va a solucionar. Eso no es posible y tiene ciertos factores, digamos, determinantes para desencadenarla. Primero, el acceso a agua segura. En Perú no tenemos acceso a agua segura. ¿Por qué? Porque o está contaminado con parásitos o con metales pesados, o simplemente la población no tiene acceso a una zonificación para tener acceso a esa agua a través de una red pública. Por otro lado, la educación alimentaria de la madre, no hay profesionales de la salud Es adecuados, clave. etcétera. Pero yo Es ya no clave, sé, así es. yo he hecho durante años, campañas de sangrecita, de hígado, o sea, de meter productos baratos en la dieta familiar que levanten hierro, y aún así creo que tenemos 40 y tantos % de los niños 43. peruanos con anemia. Sí, y la educación alimentaria no se está considerando como una prioridad porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud el año pasado ha disminuido el presupuesto para sesiones demostrativas. Sin embargo, los octógonos, que son una estrategia para atacar el tema de los ultraprocesados, que es el tema más grave en nutrición, Así es. sí han dado resultados y se está copiando esto en algunas otras partes del mundo. Pero, ¿qué haría, por ejemplo, con una política pública de ese tipo? Educación. Usted tiene que trabajar en dos extremos: la desnutrición infantil y la anemia y la obesidad Sobrepeso, infantil. obesidad. Sí, la doble carga de malnutrición le llaman. Así es. Por un lado, hablando específicamente de los octógonos, tenemos que exigir al Ministerio de Salud, por ejemplo, que le ponga octógonos a estas fórmulas infantiles o sucedáneos, que ya últimamente, de hecho, la República sacó un informe sobre cómo es que esto está generando sobrepeso, obesidad en bebés, en niños. No hay una clara posición del Ministerio de Salud, por más que la ley 321 exige este posicionamiento de los octógonos en estas fórmulas, y los padres, madres, familias no saben si le dan o no el producto o piensan que es saludable si no tiene octógono, ¿no? Y por otro lado, por la malnutrición por defecto, que es la desnutrición, que también está incrementando en Perú, a 12.1 incrementado, y la anemia no se ha tomado en cuenta como una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada gobernante que ha llegado le ha puesto la meta que le ha parecido y no se ha trabajado de manera multisectorial. Estos factores que mencionaba no solo están en el sector salud, sino también hay otros sectores que están inmiscuidos en la reducción de la anemia, pero no se está trabajando de Me manera imagino que su articulada. tesis en gobierno tiene que ver con temas de nutrición. Sí, pero es de políticas comparadas. La maestría es maestría en ciencia política y relaciones internacionales con mención en políticas comparadas, y básicamente lo que estoy proponiendo es comparar la política de ollas comunes de Perú con la de Brasil. En Brasil han logrado salir del mapa del hambre, han logrado ser el país con menos inseguridad alimentaria en Latinoamérica, mientras que Perú es el primer país con inseguridad alimentaria en Sudamérica. O sea, no estamos logrando tener los resultados que en otros países con participación de sociedad civil sí lo están logrando. Antes de ir a la pregunta, una pregunta: ¿por qué se fue de Acción Popular? Bueno, por lo que pasó con Inti y Brian, ¿no? Yo renuncié, yo en aquel momento, de hecho, era precandidata al Congreso, renuncié a mi precandidatura, renuncié al partido por coherencia y vi la necesidad de poder generar, digamos, se me ha ido la palabra, pero espacio, sino que junto con el alcalde nosotros renunciamos porque esta posición certera, pública, en contra de lo que sucedió, la masacre que se dio contra tantos jóvenes. Yo, de hecho, salí a marchar en aquel momento en contra de Merino y renuncié. Su lealtad, digamos, era más a algunas ideas, y trabajaba con Jorge Muñoz y dijo: de acá yo me voy. ¿Y cómo terminó en País para Todos? Bueno, País para Todos me ha dado la oportunidad no solamente de ser candidata, sino de participar en el plan de gobierno. Yo he participado en el posicionamiento de todo el tema sanitario, en la lucha contra la anemia. Hemos propuesto disminuir a menos del 20% la anemia a final de gestión, y también un punto importante que es el trabajo en el mejoramiento de la canasta que se le da a los pacientes con tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis tienen una norma técnica que hace 11 años no se actualiza, y lo que le dan hoy en día ya no es suficiente para cubrir su requerimiento nutricional. Tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Qué opinión tiene sobre el manejo de ollitas comunes por la MUNI Lima? ¿Cómo piensa que se podría repotenciar y manejar mejor? ¿Quién debería administrar las redes de ollitas?
Yo he sido muy crítica con Rafael López Aliaga porque siento que ese eslogan de hambre cero lo único que ha hecho es politizar a nivel partidario el hambre. Y el hambre no se politiza. De hecho, yo soy miembro del equipo técnico de la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana. He pedido licencia para esta postulación porque la organización social se le respeta. Y creo que ese trabajo de la mano con las organizaciones sociales se puede hacer desde gobierno central y gobiernos locales, pero sin buscar un rédito político partidario con el hambre de la población. Hay mucha iniciativa en Pachacamac, por ejemplo, recuperan alimentos, crían animales menores, tienen sus biohuertos. Hay compost. Hay compostaje. Hay una serie de iniciativas que dependen muchas veces de sociedad civil y no tienen el apoyo de las organizaciones, en este caso a nivel macro, ¿no? Las municipales, el Estado, y lamentablemente pues se ven solas. No, y además con el tema de ollas comunes o ollas comunes, se les entregó un dinero por varios meses y después se les cortó. Sí, sí. Entonces la municipalidad dijo, ya no es responsabilidad nuestra. Nunca fue responsabilidad de la Municipalidad de Lima, pero al hacerlo crearon una dependencia y después se les cortó. Pero acá hay un punto importante y es que nosotros en la gestión 2019-2022, específicamente yo, dejé 7 ordenanzas políticas alimentarias para que se puedan ejecutar y realmente trabajar de la mano con sociedad civil y posicionar la seguridad alimentaria. Varias de esas ordenanzas se han quedado sin efecto, no se ejecutan, no se ponen en práctica. Existen, pero nadie las pone en práctica. No, y de hecho yo busqué, hay algunos regidores ni bien ingresaron para poder activar, por ejemplo, el Frente Municipal contra el Hambre, que junto con la FAO generamos en la municipalidad, pero a la fecha sigue sin efecto. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué quedó ese hambre cero que tanto se pregonaba en campaña? Uy, quedaron con Lima potencia mundial y con las 10.000 motos, pero en el mismo lugar. Sí. Sí, bastante lamentable. Y yo por eso soy bastante crítica. Fui decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, también expuse mi crítica públicamente y a partir de esa exposición se me excluyó de varios espacios de participación social con la Municipalidad de Lima. También ahí vemos cómo es que no se toma en cuenta a las organizaciones sociales que podrían sumar de forma técnica a todas las iniciativas a nivel municipal. Siguiente pregunta, por favor, si hay alguna más. Si no, me voy a poner a hablar de proteínas y carbohidratos. Ya. ¿Qué propone para mejorar la alimentación de los estudiantes en colegios públicos, que la mayoría sufre de principios de nutrición y bajo rendimiento escolar? Es un temón, porque Sí. El problema de la alimentación en zonas urbanas tiene que ver mucho con con la cultura y con lo que las mamás decidimos hacer como fácil. Así El es. pueblo peruano come muy bien, come mucho mejor porque come de la olla, ¿ya? Pero no está pasando eso con los estudiantes y eso comienza a cambiar. Y culturalmente podemos terminar como México, otros países que tienen un índice de obesidad brutal. Sí, brutal. de hecho en Perú ya estamos con el 38% de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad y en Lima el 44%. Es decir, en Lima estamos disparándonos hacia mucho más, 44%. Claro, y se presenta el problema de la diabetes tipo 2 infantil, ¿no? Sí, Que es hoy en día, a partir de los 9 años, se está identificando este problema muy lamentable. Pero, ¿qué es lo que proponemos? Un proyecto de ley que genere el Sistema Nacional de Alimentación Escolar. Hoy en día, la alimentación escolar en el país no tiene proyecto de ley o ley que lo respalde. Hay la ley de alimentación saludable, la que Sí, tiene los 321, octágonos, claro, es así. Exactamente. Y esa habla de los kioscos saludables. Efectivamente, en los kioscos se retiraron las gaseosas, se retiraron los dulces. Yo he trabajado en colegios en un socio implementador de Naciones Unidas todo el año pasado y no los han retirado. De los 12 colegios que nosotros interveníamos, 11 seguían vendiendo gaseosas, productos ultraprocesados, nadie los fiscalizaba y a través de este proyecto de ley con un sistema nacional de alimentación escolar. Se supone que está prohibido, ¿ah? Así es, se supone que está prohibido, pero lo que queremos es fortalecer esa fiscalización hacia los colegios para que puedan realmente brindar una alimentación saludable, pero en este programa de alimentación escolar que tanto les ha fallado a las madres de familia y que alimenta más de 4 millones de niños, Además, que también se pueda garantizar que sea una alimentación saludable. claro, es complementaria, pero tiene que haber proteína de buena calidad. Proteína de buena calidad, no ultraprocesados y no aditivos alimentarios. Vemos esta Exactamente. tartracina o la eritrocina, estos colorantes artificiales que siguen en la presencia de los productos o alimentos que consumen nuestros niños y no deberían estar. No deberían estar. Muy bien, interesantísimo. Lo voy a invitar para hablar de nutrición otro día. Sí, muchas Pero ha sido gracias. muy interesante conversar con Jessica Guamán, número 15, diputada para Lima, País para Todos, el partido que lleva a Carlos Álvarez a la presidencia. Pausa y regresamos.
Muy bien, y esta es una entrevista muy esperada. Estamos con Guido Bellido, candidato de Podemos al Senado Nacional con el número 5, porque es congresista de la República, ustedes lo saben, y yo presumo que tiene muy buena información, porque aunque usted no lo crea, él propuso a José María Balcázar, fue el primerito, antes que nadie. Lo propuso, dijo, sí, el señor Balcázar de Perú Libre es perfecto, ningún problema, tiene todas las credenciales, creo que no revisó bien, pero en fin, y ya está, y lo propuso. Así que la pregunta que tengo para usted es, ¿quién lo eligió? Porque el señor ahorita está huérfano. Por él no votó Acuña, por él no votó Keiko, por él no votó López Aliaga. Ninguno de las bancadas de ellos votaron. Yo no sé cómo logró tantos votos. ¿Quién lo eligió? Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que en los 5 años que voy a estar en esta responsabilidad. Si es que es así, bueno, te agradezco bastante. Y yo creo que hay algunas cosas que he visto durante estos días, sobre todo. Hay mucha gente de funge de serlo y otros de no serlo. Y en realidad desde mi lado hay una única verdad que yo he visto y he podido atestiguar. En primer lugar, ya cuando Gerí estaba deteniendo la votación y al parecer que no iba a haber la sesión extraordinaria. Entonces, un sector dentro de Podemos empezamos a exigir que queríamos firmar, pero no uno independiente, sino el partido o la bancada en bloque. Se debatió hasta que por fin logramos ese hecho y firmamos para la convocatoria del pleno extraordinario. Y también acordamos posteriormente en poder apoyar, porque había una estrategia, ¿no? Que por ahí estaban ir a 87 votos que no se iba a lograr. No se iba a lograr. Y entonces nosotros dijimos, no podemos de ninguna manera optar por ese camino. Lo que nosotros tenemos que optar es que tenemos que ir por censura. Otro debate que se dio en Podemos y se consensuó y fuimos... Eso está bien. Entonces, pero ¿quién votó por Balcázar? ¿Usted votó por Balcázar? Obviamente, usted lo propuso. Podemos también. Ahí viene lo interesante. Entonces, cuando estamos en ese interín, me llaman a mí y me dicen, tú que conoces un poco a Balcázar, ¿qué opinas? Me dicen, ¿no? ¿Qué opinas? Y entonces yo lo que he dicho es justamente lo que expresé en el TikTok, porque a mí me pareció raro esa pregunta y dije, por si las moscas, mejor lo hago. Lo suelto. Lo suelto. Globo de ensayo, a ver cómo cae. Entonces, lo que yo he dicho es, acabo de recibir una llamada en donde... A mí me pareció un chiste, le digo. Claro. Yo pensé que estaba tomándonos el pelo. No, pero era serio. En todo caso, serio? Yo lo expreso y yo resalto 2 hechos concretos, ¿no? Su paso por la comisión para elegir el Tribunal Constitucional. Es eso. Pero ese al contrario, eso le resta. No. Bueno, yo, o sea, detallo ese punto. Y el otro argumento que él ha estado en la Comisión de Educación. Ya. Entonces, lo que sí yo honestamente he podido ver es que su nivel de articulación, de conversación, y durante el tiempo que ha estado, siempre ha participado con algunos aportes teóricos, como viene del sector del Poder Judicial, tiene algunos criterios más que otros en muchos casos, así que se le ha visto en ese trance, pero no ha sido un congresista, que le digo, polarizante. O sea, no se pelea con nadie. Entonces, por ahí... Bueno, salvo en su defensa del matrimonio infantil, que se quedó solito. Bueno, ahí se quedó solo, él ya lo explicó. Lo que pasa es que ahí lo que se quería establecer el sector religioso, le dijeron, mira, ¿sabes qué? De 18 años para arriba, tú te me casas. Entonces él se preguntaba, oye, pero si en el Código Penal dice que una persona que tiene 17 años con autorización de sus padres, o sea, una excepcionalidad. Entonces, en esa bronca, creo que él no supo precisar. Entonces, ese es un tema ya de manejo, principalmente, pero nadie va a estar de acuerdo pues con un hecho como se ha querido entender. Entonces, ¿quién votó por él? Ya, el tema en concreto es acá, la que votó por él y le dio victoria es Mari Carmen Alba. O sea, es que en una competencia, claro, Rosa María, lo que puede ser, mira,
Si yo te digo, a Mari Carmen Alba le pones a competir con mi celular le gana 0. Ya, ok, pero eso puede ser para usted y para mí tal vez, pero para buena parte del público. Pero el problema es que al final son los votos. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Con los votos de quién ganaba Balcázar? Mira. ¿De todos? No, acá que hay un tema hay un tema clave. Lo que yo pienso y lo que he podido es, en el interín, tampoco Balcázar se estaba moviendo tanto. No, estaba tranquilo. Claro, se acercaba, saludaba, pero no había lo que siempre antes había, que te acercaban, te agarraban de la mano y te decían, vota, vota. O sea, no había esa presión. Entonces, pero todo el mundo estaba más votada para el lado de Mari Carmen Alba. Ajá. Entonces hay dos cosas. Mari Carmen, por su paso por el Congreso, claro, como presidenta, prácticamente, o sea, no lo dirán de frente, pero ha hecho resentir a muchos congresistas. O sea, así real, ¿eh? Yo me podría atribuir, incluso la gente de Renovación Popular se han tapado la nariz y han votado para Balcázar. Yo le aseguro. ¿Ves? Ya está. Yo le aseguro. Entonces, lo que hay que y ver Acuña. Mira, los Acuñas también han votado. O sea, yo ¿Y pienso, los Keikos? Yo pienso no, los Keikos estaban en contra. No, yo sé, pues, No, pero a la hora del voto es secreto. No, pero además de eso, a los Keikos les convenía que Mari Carmen gane. ¿Por qué? Claro. Porque ellos han controlado la primera mesa directiva. Es más, siempre han sido aliados. Es más, a Mari Carmen Alba, cuando nadie lo quería y no tenía, era un congresista sin bancada, ¿quién le daba la cabida y quién le daba las comisiones, le apoyaba? Era Fuerza Popular. Entonces, por ahí, y yo pienso que Fuerza Popular con nosotros siempre ha sido chocante, claro, y porque lo que ellos quieren es lo menos que nosotros ni siquiera tengamos una cercanía por ningún lado. Pero los demás, en muchos casos con Renovación Popular incluso han apoyado incluso hasta iniciativas. Recuerda que la última Renovación Popular no creo que haya votado por la lista de Gerí, y probablemente ha optado por la lista 2, claro, de Cueto, ya, ¿correcto? Claro, entonces, sí, lo entonces acá el problema es que ya en este escenario político electoral nadie quiere reconocer al bebito. O sea, ese es el problema. No tiene papás, pobrecito, no tiene papás. Bueno. Ahora, no es comunista Balcázar, ¿no? No, este es un invento. Es un hombre de izquierda, No. Es esta situación de comunista, de entonces, es un invento, primero mal hecha por Rafael López Aliaga, porque a todo el mundo que no se arrodilla a él, lo quiere hacer ver como un comunista que le va a quitar sus casas. Mira, le han dicho a Ollanta comunista, le han dicho incluso a Vizcarra, a todo el mundo le han dicho, o sea, cualquier es comunista. Entonces ya le hubieran expropiado o sea, ya incluso hasta lo hubieran recuperado, ni siquiera es de él, sino lo que posee, por ejemplo, los bienes del Estado, que está concesionado a él, ya incluso lo hubieran disuelto, y no ha pasado nunca, y no va a pasar. Y ahora, con el nombramiento del Premier, prácticamente les ha hecho quedar en ridículo a todos esos chistosos. No, en ridículo no, sino más bien ha denotado que había un pacto detrás. Mira, yo no sé hasta dónde sea el pacto, porque de ser pacto, yo no creo que Vladimir Cerrón haya planteado, por ejemplo, que el premier sea Hernando Soto. Yo, la verdad. Y si en el pacto participó Cerrón, en todo caso, como está, no sé. Yo, la verdad, es que el pacto es, mira, tú ponemos a Balcázar y él se ocupa del gabinete, y que lo ponga medio de derecha para que todo el mundo esté contento. Eso es el pacto. Porque el otro cuadro, que también no sé si hubiera sido pacto, si hubiera ganado Héctor Acuña. Claro. Porque que Héctor Acuña también tenía... No quería a su hermano. Su hermano no quería por nada. Pero el otro... O sea, ¿qué hubiera pasado si que es un hombre de izquierda, claro, incluso con mayor postura, incluso Raimundo, entonces todos hubieran dicho el pacto, pero hay escenarios en el que la gente está preocupada en el escenario electoral. La izquierda no tenía 64 votos en el Congreso.
Nunca los ha No, tenido. no, no. La izquierda, nosotros hemos llegado, lo máximo que hemos llegado es 42. 47. Con los 5 niños. No, llegamos 47 con votos incluso de Acción Popular. Por eso, pues, con los 5 niños. Claro. Entonces, eso ellos No, chacaban. no, no, independientemente de eso, Claro. pero nosotros, ¿en qué votación llegamos a 47? Cuando planteamos la Asamblea Constituyente. Exactamente. Esa ha sido la máxima Ese es votación. lo máximo que han Ya, tenido, pero su ahí, máximo esplendor. ya, en esa votación, ojo, no votaron los de Avanza País. Claro. Y nadie habla de Avanza País, pero Avanza País yo pienso que varios han votado, en esta ocasión no han votado por Mari Carmen Alba. No te creo, de verdad. Por supuesto, por Uy, supuesto. qué feo. Ya, pero no creo que, por ejemplo, Avanza William. País, varios han votado para este lado. Varios han votado ¿Qué también, tal, pero y William? no es consenso, sino es por la antipatía que existe. Claro. O Bueno, sea, concretamente. Es que no puede votar por alguien Porque para imagínese- mi simpatía no está postulando, ¿no? pero bueno, cuéntanos pero- un poco por qué se peleó con Cerrón, que no nos ha contado eso. Mira, lo real, no he tenido oportunidad de pelear con él. Yo he tenido una conversación muy respetuosa, que he planteado temas de carácter organizativo de partido. Ya. Él no veía mi propuesta como viable y yo había ya pensado y elaborado. Así que lo que yo hice es agradecer y retirarme, y a partir de eso no he vuelto a tener ninguna comunicación con él, porque yo con él nunca he sido amigo, alguna situación, sino siempre ha sido una relación de carácter política, así Claro. como usted, con mucho respeto, pero de carácter, digamos, de autoridad, o en este Claro. momento de entrevistado Pero con usted, periodistas. pero usted era un cuadro de Perú Libre, ¿ah? Mira, y a mí siempre me gusta trabajar. No, en donde estoy siempre pongo mi esfuerzo, Claro. pero hasta ahí, pero algún otro tema de carácter familiar. No, o evidentemente está amical, llevando a su mamá en la lista. Imagínese usted no lo ve a ver. Usted creó un partido que se llama Pueblo Consciente. yo no, sino que logramos inscribir con un conjunto de compañeros. Pero no están en el ROP, los he estado buscando ayer. Sí está en el ROV. ¿Está en el ROP? Sí, lo que pasa es que no sé cómo han buscado, pero está en el ROV. Hay 55 partidos Sí, inscritos claro. en este momento, y uno de ellos es Pueblo Consciente. Sí. Pero lo escribieron después. Después, si no, ahorita estaríamos humildemente, de alguna manera, participando, el Pueblo Claro. Consciente, como una propuesta presidencial, de todas Ok, maneras. Pero usted se ha ido a Podemos. Ahí está, ¿en calidad de qué? ¿De inquilino precario, invitado, alojado? En realidad, Rosa María, habían dos cosas. O es que hay tres opciones que nosotros hemos evaluado. Primero, volver a Perú Libre. Claro. Ya. Segundo, no participar. Y Ya. tercero, era participar, ¿correcto? Entonces, en esto de volver a Perú Libre, no era viable porque, o sea, no de nuestra parte, sino del otro lado ya se había generado algunas grietas, y sobre todo en algunos procedimientos nosotros hasta el momento siempre discrepamos. Entonces, o sea, por algo que tú estás diciendo no está bien, tú te vas, o ese mecanismo de trabajo no estás de acuerdo y vuelves, no tiene sentido. En todo caso, descartado. Lo otro era no participar. Y en ese de no participar, casi estuvo a punto de ganar cuando nosotros decidimos orgánicamente, pero resulta que hay un sector, sobre todo la región Puno, dijeron: mira, compañero Guido, si nosotros no participamos en esta situación, independientemente de los resultados, empezar de cero, o sea, prácticamente ese partido como si no existiera. Claro. Creo que es importante su participación, correcto. Se aprobó por una votación mínima, o sea, en correlación, y posteriormente lo que hicimos es evaluar. Evaluamos varias propuestas, nosotros recibimos varias propuestas, pero en esas propuestas la que permitió un poco cohesionar fue que varios que han salido De Perú Libre, de claro. Perú Libre ya se habían afiliado ¿A Podemos? Podemos, y estaban solitos en Podemos. Usted no se ha afiliado. No. Es invitado. No, yo soy invitado. Entonces hubo una reunión en la que me plantearon de manera colectiva y dijeron: mira, compañero Guido, nosotros ya estamos aquí y nos gustaría que tú vengas. No te decimos que te afilies, sino como invitado. Ok. Entonces, Ahora, pero como decidimos- invitado, si usted sale, no va a durar nada. ¿eh? Mira, lo que sí es importante, yo siempre he defendido lo que nosotros nos hemos comprometido. Siempre hemos entrado a la bronca Ahora, sobre los diferentes... Explíqueme cómo un cuadro de izquierda orgánico va a aceptar que Daniel Urresti
asesino de periodistas, violador de derechos fundamentales, sea por Luna, que es el candidato presidencial, proclamado como su ministro del Interior. ¿Eso no es para salir corriendo? No, el asunto ahí, creo, es una perspectiva que se está planteando, porque lo que ha dicho el doctor José Luna es que en el hipotético caso, ¿no?, que es probable que se dé, en una segunda vuelta sale victorioso. Ajá. Y su ministro del Interior sería Daniel Urresti. ¿Y a usted qué le parece? Mira, independientemente de las responsabilidades que han podido ver, y usted como abogada sabe muy bien, cuando hay ciertos vacíos... el señor fue condenado, pues, claro, condenadísimo, pero, asesinato. Pero claro, ahí los temas, yo no quiero entrar al detalle bastante porque desconozco el expediente a profundidad, pero lo que sí es importante aquí, y lo que sí yo veo, creo que lo que Luna está viendo es que está tomando con mucho interés el tema de seguridad ciudadana. Está llevando a la esposa de Urresti. Pero en el tema de seguridad ciudadana... Sí, pero este señor fue un desastre cuando fue ministro del Interior. Bueno, un desastre. Pero era también, muy bueno en relaciones públicas, ¿no? Gritaba, todo eso muy bien. Para el grito, buenísimo. Pero como un hombre de izquierda como usted, con valores comprometidos con la vida, ¿no?, con la dignidad de las personas, porque la izquierda proclama eso, por lo menos, ¿no es cierto?, va a llevar a Daniel Urresti como abanderado. El tema es, yo no llevo, pero acá lo que hay que determinar es, yo soy en calidad de invitado. Yo tengo independencia en mi postura, yo puedo discrepar a cualquier nivel. Mire, usted lo invita a una fiesta, está bien, sirven ají de gallina y a usted no le gusta, bueno, no come. Perfecto. Pero si el dueño de casa comienza a romper las botellas y usted se retira de la fiesta, pues, ¿no? Pero entonces una cosa es no comer lo que te sirve, y otra cosa es estar en un sitio que se pone peligroso. Lo que sí es importante, creo, es que en todo momento en tema político, Rosa María, siempre se evalúa. Siempre se evalúa. Y nosotros estaremos atentos. A ver, ¿usted pero respalda a Urresti? No, en este momento nosotros estamos más enfocados en el tema de la campaña. Y en el tema de la campaña... Este es el tema de la campaña. Pero en el tema de la campaña, lo que nosotros sí vemos de manera muy concentrada es el actuar de los candidatos, tanto senadores, diputados, Parlamento Andino y la plancha presidencial. Yo creo que en la plancha presidencial hay para nosotros, desde nuestro modo de ver, hay una capacidad de consensuar diferentes sectores. ¿Que es bien un poco complicado? Sí. Yo sé. Pero... No, el señor tiene, como dicen, un coworking. Es una oficina compartida. Hay sitio para todos, hay cafecito, todos nos podemos llevar bien. Pero Urresti, ¿no le parece mucho? Bueno, pero lo importante es aquí, las miradas son, digamos, válidas de los diferentes sectores, pero al final de cuentas la que va a determinar es la población. Yo creo que, porque hay un sector, porque hay que ser serios aquí, hay un sector que aprecia a Urresti de manera positiva, claro, porque hay que ver que a nivel en Lima, en la campaña, quedó en el segundo lugar. Ya sé, pero los principios son los principios. No. O sea, lo que estamos viendo acá son los resultados, claro, y es el escenario. Si yo, por ejemplo, como partido, Pueblo Consciente, lo llevara, ahí sí el escenario sería totalmente distinto. Entonces, lo que hay que ver es, como es partidario del partido, y nosotros, antes de participar, no sabíamos este escenario, se está presentando ya en el camino. Entonces, de todas maneras, son hechos exógenos de lo que uno puede prever. Entonces, en tema político... Llevan a un militar asesino de periodistas. Y usted, por otro lado, tiene unas ideas económicas bien particulares. Yo le quería preguntar, porque cuando fue primer ministro lo hizo, ¿todavía quiere expropiar Camisea o ya se le pasó? Mira, en realidad no es que quería expropiar. Se paró en el edificio con un papel, en Plupetrol. Fue terrible. Lo que nosotros hemos planteado es que nos podamos sentar Perú Petro, o sea, encabezado por la PCM y el consorcio Camisea, con el propósito de poder sentarnos y conversar una posible renegociación de las condiciones. Entonces, pero ya cambió, porque yo me acuerdo, su comunicado era la nacionalización de Camisea. Era fuerte. Voy a permitir. Entonces, sentarse
y renegociar. Si es que esa renegociación no prosperaba, venía la opción de nacionalizar. O sea, ese era. Usted sabe que la renegociación, cuando el Estado renegocia, siempre sale perdiendo el Estado, ¿no? Todas las adendas son renegociaciones. Depende quién, ¿no? Pero en este caso Entonces, nosotros... si no funciona, no pero se renegocia y queda el pero contrato vigente. no, pero la O renegociación... respetas los contratos o eres Rafael López Aliaga, pero- una de dos. No, pero la renegociación es importante. La renegociación es permanente. Los contratos siempre se renegocian, por eso hay adendas. Exacto. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es renegociar. No, usted se paró ahí diciendo vamos a nacionalizar. Bueno, lo que nosotros hemos dicho es una opción alternativa siempre en cuando que esta renegociación no tendría resultados, ¿no? Así. ¿Y Optas por Petroperú, Luna está de acuerdo en seguirle metiendo plata? A ver, lo que sí hay que entender en Petroperú es que Petroperú no puede, o sea, a ver. Es un si tú proyecto no- pero, fracasado. este- Si fuera privado ya lo hubieran cerrado. Rosa María, le explico lo siguiente. ¿Por qué no va a Santa Rosa? ¿Por qué no va a Contamana? ¿Por qué no va, por ejemplo, Primas, Repsol? ¿Por qué? Porque para ellos es un fracaso ir ahí. O sea, correcto, ahí cualquier empresa va a perder, ¿correcto? Pero Petroperú, como es empresa del Estado, está obligado a ir. Pero se da cuenta el desastre. Entonces, el desastre está en el tema administrativo. O sea, ¿qué criterio hay de que tú mandes a una empresa nacional a perder y después cuestiones? O sea, por favor, lo que ahí tenemos que hacer es que una vez ya, tu empresa nacional vas a ir, pero ojo, la subsidia no la empresa, sino la subsidia el Estado. Entonces, y como empresa del Estado... ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Gastando millones de millones. Entonces, yo como empresa nacional digo, un momentito, yo voy a ir, pero el costo va a ser tan igual, porque a mí llevar y todo... Si no es negocio, no va, pues. Mire, esa platita... Pero tú no puedes, la hubiera puesto... dejar abandonar, Rosa María, no. a la gente, a la población. Estamos de acuerdo. Entonces ustedes han Entonces, abandonado... en los costos, señor y Bellido, en el su servicio... Congreso ha abandonado a 15.000 estudiantes de beca 18 para andar financiando Petroperú. No, pero acá lo importante es que Petroperú atiende a los mototaxistas, atiende en las zonas más aisladas. Por supuesto, Petroperú presta servicio. Y las privadas también. La gente Las hace privadas cola, también. la gente hace cola en Petroperú. Y es más, si Petroperú no estaría y si la refinería Talara no entra en operación al 100%, ¿quién entraría en ese mercado? El negocio redondo. Nos para tenemos los que privados. ir porque me han pedido que ya vayamos cortando el tiempo. Yo me río siempre mucho con usted. Quiere regalarle 4 UITs a todos los que aportan a la ONP. Es Mira, carito su proyecto. No, en realidad lo que nosotros estamos planteando es la evaluación por parte del MEF, la posibilidad de dotar un retiro, porque los aportantes Y además también- no han recibido absolutamente un solo centavo. Porque ellos decidieron aportar a la ONP No, pero y es un está- sistema, pero- es un sistema colectivo. Pero es su dinero. Pero a ver, ¿a quién que ha apoyado es un año? No es su dinero. Pero- Ustedes decidieron que la colectivización de los fondos Ya. será mejor. No. Si tú quieres vivir en el colectivismo, no es tu dinero. No, pero independientemente de la colectivización, o sea, el Estado lo tiene identificado cada aportante cuánto de fondo tiene. No. Y devolver, no, sí lo tiene. O sea, porque si tienes no- cuánto has dado, Claro, pero no exacto. cuánto es tu fondo, porque no tienes tu pero, fondo. Claro, pero lo que acá se está viendo es cuánto tú has aportado, lo que tú has aportado te devuelvo. Eso es lo que nos estamos pidiendo. Pero hay mucha gente que ha aportado 1 año, 2 años. Esa gente que ha aportado 10 años, ¿cuánto de pensión recibe? Nada. Prácticamente nada. Entonces, para ellos recuperar, aunque sea Ya. 5 soles, Está bien. es porque Bueno, es producto de escúchame, su y el esfuerzo. Ministerio de Cultura del Cusco, bien demagógico, ¿ah? Bueno, nosotros no lo hicimos. El anterior Congreso lo aprobó y lo promulgó para que, y la ley está ya Era una publicada. declaratoria de Pero está interés bien. nacional, ¿no? Pero Esas nosotros como son Cusco, saluditos a la bandera. pero nosotros como Cusco también tenemos esa postura y es lo que nosotros estamos planteando. Bien demagogo se ha puesto. No, de ninguna manera, porque esa es una deuda pendiente con la región del Cusco. La región ¿Y del por qué Cusco- no hay deuda pendiente con la región de Ica, con la región Ayacucho, con Pero- la región de Loreto? Pero ojo, Cusco es el que en materia de turismo aporta a este país
Ya, el pero mayor flujo económico. No hay a ninguna región que existan más de 40 vuelos diarios, Rosa María. Ya lo sé, pero por eso es Ministerio de Cultura, no de eso. Turismo. No, de mira, cultura. No, pero cultura. Pero si no hubiera La los cultura es más- vestigios. Ya sé, los pero restos culturales. la cultura es todo el Perú. No, yo entiendo. Yo sé que ustedes creen que son el ombligo del mundo, pero pero es la cultura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rosa María, muchas gracias por haber muchas- venido y no se olviden, pues, el 12 de abril, todas las personas, los amigos, de poder optar por Guido Bellido, por el PUCA, escribir el número 5 y marcar la P. Ahí Muy nos bien. vemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos tenemos que ya, ahora sí, no tengo que mandar ningún corte, ningún bloque, solamente recordarles 3 cosas. Si han llegado hasta acá, me dan un like, que hace 2 horas que estoy trabajando, por Dios. Y ha pasado mucha cosa en el Perú en los últimos 2 días. Y, por supuesto, compartan el programa y no se olviden de suscribirse a todas las redes de la República. Anoche hemos hecho un programa muy divertido. Todos los conductores de la República, si no lo han visto, véanlo, analizando cómo fue elegido el señor Balcázar. Se transmitió ayer, pero está en todas las redes sociales, lo pueden buscar. Nos vemos nuevamente el día de mañana.